uno, perdón, iba hacia Camboriú, en una curva muy ceñida, aparentemente conductor, no la vio, siguió de largo y se tumbó la unidad doble piso. Murieron 14 personas, ¿correcto o no? 21, ¿Tengo un periodista en Curitiba o no? Tengo un periodista en Curitiba, Patricio de la Barra en Curitiba. Patricio, ¿cómo te va? ¿Sí? Hola, muy buenas tardes, Esteban. Sí, el sistema de frenos del vehículo que venía viajando desde Pará al norte del país, a 3.500 kilómetros aproximadamente, habría sido la causante del volcamiento de este vehículo que llevaba 50 personas, según el chofer, que fue una de las personas que salió ilesa del accidente. Ellos venían desde Pará en dirección a Florianópolis, a Camboriú, al balneario de Camboriú, en un vehículo fletado. En la parte cercana a la que ustedes escribieron, que es la curva de la muerte, donde hay muchos accidentes ahí en la parte cercana a Curitiba, este vehículo se volcó luego de ser sobrepasado por otro vehículo que también venía en alta velocidad. El accidente dejó hasta el momento confirmado 19 personas que perdieron la vida. Hay 6 personas que están en estado grave en el hospital y 6 personas que resultaron con lesiones menores, entre ellas el chofer del vehículo, que fue interrogado, un hombre de 67 años, que confirmó de que habría tenido un problema en el sistema de frenos, lo que le impidió poder detener la máquina antes de encontrarse con esta fatiga curva que ya ha provocado varios accidentes, Esteban. Ahora, Patricio, entre las víctimas fatales hay menores, niños, por lo que tengo entendido. ¿Es correcto esto o no? Exactamente, también hay menores de edad, hay mujeres, niños, están en estos momentos internadas en un hospital. Ya el gobierno de Pará, del estado de Pará, envió un avión para poder transportar a las víctimas fatales, que serán liberadas en las próximas horas, del Instituto Médico Legal ahí en la ciudad de Guaratuba, que es la ciudad más próxima donde ocurrió terrible. Este accidente. Pará está, para que ubiquemos, Pará está pegado al Amazonas, ¿correcto? Al norte, está al pegado norte a de Manaus, Brasil. ¿es correcto o no? Exactamente. Desde Pará venían al extremo sur de Brasil, imagínense. 3.700. Sí, es como prácticamente casi cruzar casi toda la Argentina. 3-4 días de viaje. Claro, eso te iba a decir. 3-4 días de viaje. Deben ser 5 días de viaje. Dale, Carlito. Patricio, ¿había algún argentino? ¿Se sabe algo? Venía con las condiciones mínimas y otra cosa, lo peor es que estaban actuando, es decir, tal vez contra las indicaciones o los protocolos de las autoridades sanitarias, ya que en Pará es uno de los estados más complicados por la pandemia de COVID-19. Sí, Manaus y Pará están en una situación tremenda. Traen oxígeno de Venezuela, por lo que vi. Belén, creo que es la capital de Pará, ¿no? Belén, ¿correcto? Sí. Salieron de ahí, de Belén. Salieron de ahí. A ver, escuchamos una... Patricio, no, si había algún argentino en el micro. No, hasta el momento no se ha dado a conocer nombres de las personas, primero las listas y segundo, que según las autoridades no hay ningún extranjero, serían todas personas nacionales y residentes ahí en Belén, en Pará y de ciudades próximas a esta capital. Ahora, Patricio, ¿tenés claro si la zona es una zona de descenso, digamos? En esta zona serrana, es más bien una zona serrana, saliendo de Curitiba, yendo para Río Grande do Sul, es una zona más bien serrana, cerca de Porto Alegre. ¿Esa zona es una zona de descenso y por eso el micro no puede frenar? Exactamente, es una zona de descenso para las fotografías, donde después se fueron tomadas por algunos drones, algunos aviones. Hay una curva muy inclinada y claro, es una bajada bastante pronunciada y lógicamente que cualquier problema que tengas con los frenos es muy difícil que tú puedas controlar un vehículo con 50 personas. Sí, y doble piso. Y un bus de doble piso también. Doble piso, exactamente. Que tiene el centro de gravedad corrido, se sabe todo esto. Lamentablemente son habituales estos accidentes en Brasil, ¿no, Patricio? Exactamente, hace poco incluso tuvimos un accidente aéreo también con 6 personas que perdieron la vida en una avenida de Tocantins, el avión en dirección a Goiânia. Esto ocurrió ayer y ya está en el ML los cuerpos de las 6 personas víctimas. Ahora, en las carreteras es muy común, muy frecuente que ocurran este tipo de accidentes. Lamentable, hace algún tiempo atrás hubo un accidente también terrible con estudiantes. Aproximadamente 40 personas perdieron la vida, esto en las proximidades de Río de Janeiro. No hace mucho también hubo otro accidente
en el interior de San Paulo, es decir, las carreteras acá, lamentablemente, Patricio, con las condiciones vos sabés que presentan. a mí me hace acordar mucho en el Mundial de Brasil, en una ruta sinuosa y muy estrecha, en las afueras de Río de Janeiro, murió la hija de Titi Fernández. La hija de Titi Fernández. Correcto. Exactamente, hacia Belo Horizonte, exactamente. Hacia Belo Horizonte, tenés razón, en Minas Gerais. Claro. Habían salido de Porto Alegre y iban para Belo Horizonte. Tenés razón, me voy a confundir, sí, Carlitos. Patricio, están permitidos ya los ómnibus de 2 pisos, pero antes no estaban permitidos. Sí, ya se están utilizando bastante acá, frecuentemente, principalmente en el transporte de turistas. Se utiliza bastante este tipo de vehículos. Sí. También hay uno incluso que une a Chile con Santiago, mejor dicho, con San Paulo, pasa por Porto Alegre, pasa por Curitiba. Son vehículos de 2 pisos que se están utilizando bastante, ¿no? Y también de Argentina están yendo, o cuando está permitido el tránsito, buses de 2 pisos de Argentina hacia Brasil, que antes no estaba permitido. Sí, Exactamente. Ahora, se había manejado la primera hipótesis, que el chofer se había quedado dormido. A mí me llamó la atención porque fue alrededor de las 8 de la mañana. 8:45. Sí, 8:45. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Que se quedó dormido o que falló el sistema de freno, Patricio? Bueno, la información que él dio a la policía, incluso la persona estaba bastante afectada, fue internada en un hospital, inclusive después de dar las declaraciones, dice que el sistema de frenos falló, que él no consiguió controlar la máquina después de haber sido ultrapasado por otro vehículo más o menos de las mismas características. Él no dio a conocer tampoco cuáles serían las características de este vehículo, que lo habría cerrado, le habría cerrado el paso. Él lamentablemente accionó el sistema de freno, no consiguió detener la máquina, bueno, y se fue hacia el costado izquierdo de la carretera, ¿no? Patricio, ¿ya terminó el rescate? Ya terminó el rescate de los cuerpos, son aproximadamente 50 personas, como te decía anteriormente, hay 6 en estado muy grave, 3 de ellos inclusive se esperaba que, que las autoridades diesen a conocer que pudiesen haber también perdido la vida, pero esto no ha sido confirmado. Hay 6 personas en estado grave, 6 personas que ya fueron liberadas incluso de los hospitales donde se encontraban, recibieron lesiones muy leves, incluyendo, como te decía anteriormente, el hombre que dirigía la máquina. Ahora me contás, Patricio, cómo fue el rescate aéreo de todo esto y cómo es el estado de salud. ¿Qué es lo que pasó con el otro chofer? Porque eran 2. Me bancás un minuto, Patricio, por favor, que vuelvo a Brasil con Patricio de la Barra.